Existe un velo invisible que separa a muchos de los hijos de Dios de la plenitud de su revelación. No es un velo de tela, sino un velo tejido con pensamientos contaminados, recuerdos no procesados y patrones mentales que aprisionan el alma. ¿Cuántas veces has orado por guía divina, pero tu mente estaba tan contaminada por las ansiedades que no pudiste oír la suave voz del Espíritu? ¿Cuántas veces ha hablado Dios, pero no lograste discernirlo porque tus pensamientos estaban demasiado ocupados con las voces del mundo? La palabra de Dios es clara en Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observa esta profunda verdad. Renovar la mente no es opcional para quienes desean conocer la voluntad de Dios. Es un mandamiento, es un camino. Es el puente entre la ceguera espiritual y la visión celestial. Dios no abre los ojos espirituales de una mente caótica. Él no derrama revelación sobre un terreno contaminado por el resentimiento, la amargura y los pensamientos carnales. La purificación mental es el suelo preparado donde las semillas de la revelación divina pueden germinar y producir frutos de sabiduría, discernimiento y autoridad espiritual. Piensa en Moisés ante la zarza ardiente. Dios le dijo: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Antes de la revelación del nombre de Dios, antes de la comisión divina, vino la purificación. Moisés tuvo que quitar lo que se interponía entre él y el suelo sagrado. Del mismo modo, tú necesitas quitar lo que se interpone entre tu mente y la presencia de Dios. Las sandalias de Moisés representan todo lo que cargamos y que no pertenece al territorio santo. El orgullo, la incredulidad, los juicios apresurados, los pensamientos impuros. Tu mente es el campo de batalla más estratégico de tu vida espiritual. Es allí donde el enemigo lanza sus flechas de duda, desesperación y distorsión. Es allí donde planta semillas de confusión, comparación y condenación. Pero también es allí donde Dios desea establecer su trono, su paz, su verdad inquebrantable. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5, declara: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». ¿Reconoces el lenguaje de guerra? Fortalezas, sofismas, arrogancia, pensamientos que necesitan ser llevados cautivos. Esto no es poesía, es realidad espiritual. Tu mente alberga fortalezas mentales, construidas durante años a través de experiencias dolorosas, enseñanzas equivocadas y traumas no sanados. Estas fortalezas bloquean tu visión espiritual. Son muros que te impiden ver lo que Dios está haciendo, lo que está diciendo, lo que ha preparado para ti. Cuando purificas tu mente, no estás simplemente eliminando pensamientos negativos. Estás derribando altares, estás desmantelando sistemas de creencias que contradicen la palabra de Dios. Estás rechazando acuerdos mentales que hiciste con la mentira. Cada pensamiento que confrontas con la verdad bíblica es una victoria. Cada vez que reemplazas una mentira con una declaración de las Escrituras, estás purificando el templo de tu mente. Jesús entró en el templo y expulsó a los mercaderes. Volcó las mesas. No podía tolerar que la casa de su Padre se convirtiera en una cueva de ladrones. Tu mente es el templo del Espíritu Santo. Dios habita en ti. Pero, ¿cuántos mercaderes has permitido que comercien dentro de este espacio sagrado? ¿Cuántas voces extrañas han establecido sus negocios en el lugar que debería estar consagrado solo a la voz de Dios? La purificación mental requiere vigilancia, requiere intencionalidad, requiere que dejes de consumir pasivamente todo lo que el mundo ofrece y comiences a filtrar cada información, cada conversación, cada imagen a través del filtro de la palabra. Filipenses 4, versículo 8, nos da el estándar divino. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Este versículo no es una sugerencia amable, es una orden específica sobre cómo gestionar tus pensamientos. Dios está diciendo: controla lo que ocupa tu mente. Elige conscientemente dónde descansará tu atención. No permitas que nada se instale en el territorio de tu mente sin antes pasar la prueba de la verdad, la pureza y la justicia. Muchos creyentes viven en oscuridad espiritual, no porque Dios no esté hablando, sino porque sus mentes están tan saturadas de ruido que no pueden discernir la frecuencia celestial. Es como intentar escuchar una melodía suave en medio de una multitud que grita. La voz de Dios no compite con el ruido. Espera el silencio. Espera la purificación. Cuando Elías buscó escuchar la voz de Dios, no fue en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento impetuoso, sino en el silbo apacible y delicado. Dios habla en un susurro, pero solo escuchas el susurro cuando silencias el clamor interior. Y solo silencias el clamor cuando purificas la fuente de los pensamientos turbulentos. David clamó en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Observa que David conectó la pureza con un corazón con firmeza de espíritu. Una mente pura produce un espíritu firme. El pensamiento purificado genera estabilidad espiritual. Cuando tus pensamientos son gobernados por la verdad de Dios, tus emociones ya no son rehenes de las circunstancias. Tu fe ya no es sacudida por cada viento de doctrina o cada ola de dificultad. La purificación mental es la puerta de entrada a la visión espiritual. Es imposible ver el reino de Dios con claridad cuando tu mente está obstruida con basura emocional, resentimientos albergados, juicios severos y fantasías pecaminosas. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Observa la promesa. La pureza produce visión. La limpieza interior resulta en percepción divina. ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida? Purifica tu mente. ¿Quieres discernir su voluntad con claridad? Despeja tu terreno mental. ¿Quieres oír su voz sin interferencias? Silencia las voces que no provienen de Él. Este no es un proceso místico, es un proceso bíblico, práctico y diario. Cada mañana eliges con qué alimentarás tu mente. Cada noche decides qué permitirás que permanezca en tus pensamientos antes de dormir. La transformación espiritual comienza cuando dejas de justificar patrones mentales que Dios ya ha condenado. Muchos creyentes llevan una teología de la gracia que les impide confrontar sus propias áreas de desobediencia mental. Dicen, Dios me acepta como soy. Sí, lo hace, pero no te deja como estás. La gracia no es un permiso para permanecer en la inmundicia mental. La gracia es el poder que te capacita para vivir en santidad de pensamiento. Hay una guerra en tu interior. Pablo describió esta batalla en Romanos 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la realidad que muchos intentan negar. Hay una ley obrando dentro de ti que guerrea contra la mente renovada. Y esta ley no descansa. Trabaja incansablemente para llevarte de vuelta a los viejos patrones, a los pensamientos corruptos, a las fortalezas familiares. Pero la victoria está disponible. El mismo pasaje que describe la guerra también proclama la liberación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. La victoria sobre una mente caótica no viene por la fuerza de voluntad, no viene por técnicas de autoayuda, viene a través de Cristo. Él es el libertador de tu mente. Él es quien rompe las cadenas de los pensamientos obsesivos, los recuerdos tóxicos y los patrones destructivos. Purificar la mente es un acto de guerra espiritual. Necesitas entender que estás lidiando con fuerzas que no quieren que veas con claridad. El enemigo sabe que si tu mente es purificada, tu visión espiritual se abrirá. Y cuando tu visión espiritual se abre, te vuelves peligroso para el reino de las tinieblas. Comienzas a discernir estrategias demoníacas. Identificas engaños antes de que echen raíces.
Percibes oportunidades divinas que otros pierden porque están espiritualmente ciegos. Consideren la historia del siervo de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 6. Cuando el ejército sirio rodeó la ciudad, el siervo entró en pánico. Solo vio la amenaza física. Pero Eliseo oró: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y Dios abrió los ojos del joven, y vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La realidad espiritual siempre ha sido superior a la realidad física, pero el siervo no podía ver hasta que sus ojos fueron abiertos. Estás rodeado de recursos celestiales que no puedes ver porque tu visión espiritual está bloqueada. Hay ángeles a tu alrededor. La presencia de Dios está más cerca de lo que imaginas. Hay puertas abiertas en lo invisible, pero necesitas ojos purificados para ver estas realidades. Y los ojos purificados provienen de una mente purificada. ¿Qué contamina tu mente? Quizás es la amargura guardada durante años. Quizás es la pornografía consumida en secreto. Quizás es la envidia que disfrazas de admiración. Quizás es la incredulidad que llamas realismo. Sea lo que sea, Dios te está llamando a traerlo a la luz. Primera de Juan 1, versículo 7. Promete: «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Andar en la luz significa exponer lo que está oculto, significa confesar lo que está encubierto, significa renunciar a lo que has estado guardando. Y cuando andas en la luz, la sangre de Jesús hace lo que nada más puede hacer. Purifica por completo, no parcialmente, no superficialmente, por completo. La purificación mental no se trata de esfuerzo humano, se trata de rendición divina. No puedes limpiar tu propia mente más de lo que puedes limpiar tu propio corazón, pero puedes presentar tu mente a Dios y permitir que el Espíritu Santo haga la obra de purificación. Puedes cooperar con el proceso rechazando activamente los pensamientos impuros y eligiendo intencionalmente pensamientos que honran a Dios. Piensa en un filtro de agua. No crea agua pura. Elimina las impurezas del agua que pasa a través de él. Tu responsabilidad no es crear pensamientos perfectos. Tu responsabilidad es filtrar los pensamientos que entran en tu mente, permitiendo que solo permanezcan aquellos alineados con la verdad de Dios. Esto requiere disciplina, requiere vigilancia constante, requiere que estés espiritualmente despierto. Jesús advirtió en Mateo 26, versículo 41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La vigilancia precede a la victoria. No puedes purificar lo que no monitoreas. No puedes transformar lo que no confrontas. Muchos creyentes viven en piloto automático mental, permitiendo que cualquier pensamiento entre y salga sin cuestionarlo. Y luego se preguntan: ¿por qué no hay paz? ¿Por qué no escuchan la voz de Dios? ¿Por qué no experimentan avance espiritual? La visión espiritual es una consecuencia de la pureza interior. Cuando Isaías vio al Señor sentado en el trono, alto y sublime, su primera reacción no fue de alegría, sino de quebrantamiento. «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías vio la santidad de Dios y reconoció su propia impureza. Pero la historia no termina con la convicción. Un serafín tocó sus labios con un carbón encendido del altar y declaró: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Dios no solo revela la impureza, Él purifica. No solo expone el pecado, Él perdona. Y después de la purificación viene la comisión. Después de que Isaías fue purificado, escuchó la voz del Señor diciendo: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». E Isaías, ahora purificado, pudo responder: «Heme aquí, envíame a mí». La purificación precedió a la misión. La limpieza interior habilitó el llamado exterior. Tienes un llamado en tu vida. Dios tiene planes específicos, detallados y poderosos para ti. Pero muchos nunca caminan en ese llamado
porque sus mentes están tan contaminadas que no pueden escuchar las instrucciones divinas. Oran por dirección, pero sus mentes están tan llenas de voces contradictorias que la voz de Dios se ahoga. Buscan visión, pero sus ojos espirituales están tan nublados por pensamientos carnales que no pueden ver lo que está justo delante de ellos. Dios está extendiendo un carbón encendido del altar celestial hacia tu mente hoy. Él quiere purificar tus pensamientos, quiere limpiar tus recuerdos, quiere remover las capas de contaminación que han bloqueado tu visión espiritual, pero espera tu cooperación. Espera que sueltes el control y le permitas hacer la obra profunda de purificación. Una mente purificada no es una mente vacía, es una mente llena de la palabra de Dios. Hay una diferencia crucial entre vaciar la mente a través de prácticas místicas y llenar la mente con la verdad bíblica. El vacío atrae espíritus inmundos. La plenitud de la palabra repele la oscuridad. Jesús enseñó en Mateo 12, versículos 43 al 45, que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vaga por lugares áridos buscando descanso. Y si regresa y encuentra la casa vacía, trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y el estado final de ese hombre se vuelve peor que el primero. No puedes simplemente eliminar los pensamientos impuros, necesitas reemplazarlos con pensamientos celestiales. No es suficiente decir, no pensaré más en esto. Necesitas decir, pensaré en esto, y elegir activamente una verdad bíblica para llenar ese espacio mental. La naturaleza aborrece el vacío. Tu mente no permanecerá vacía. O la llenas con la palabra de Dios, o el enemigo la llenará con sus mentiras. Josué 1, versículo 8, establece el principio. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de día y de noche, esto no es una sugerencia, es la fórmula divina para el éxito y la prosperidad. Y prosperidad aquí no significa solo dinero, significa plenitud, significa una vida que florece en todas las áreas. Cuando meditas en la palabra, estás programando tu mente con la verdad de Dios. Estás creando surcos mentales por los cuales tus pensamientos fluirán naturalmente. Así como el agua sigue el camino de menor resistencia, tus pensamientos seguirán los patrones que has establecido a través de la meditación constante. Si meditas en la ansiedad, tus pensamientos fluirán hacia el miedo. Si meditas en la palabra, tus pensamientos fluirán hacia la fe. David declaró en el Salmo 119, versículo 11, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Él entendió que la palabra guardada en el corazón es la defensa contra el pecado. No es suficiente escuchar la palabra los domingos. No es suficiente leer un versículo por la mañana. Necesitas guardar la palabra. Necesitas esconderla tan profundamente dentro de ti que se convierta en tu primera respuesta ante cualquier situación. La mujer con el flujo de sangre enfrentó 12 años de sufrimiento, 12 años de exclusión social, 12 años de gastos con médicos que no la sanaron, pero algo sucedió en su mente antes de que sucediera en su cuerpo. Ella dijo dentro de sí misma, «Si tan solo tocare su manto, seré salva». Observa eso. La sanidad comenzó con un pensamiento. Comenzó con una declaración mental de fe. Ella purificó su mente de la desesperanza y llenó ese espacio con una fe específica en la capacidad de Jesús para sanarla. Tu fe nunca superará tus pensamientos. Si piensas en pequeño, tu fe será pequeña. Si piensas en limitaciones, tu fe será limitada. Pero si purificas tu mente y la llenas con las promesas de Dios, harás que tu fe crezca exponencialmente. Romanos 10, versículo 17, lo confirma. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no se genera en el vacío. Se genera a través de la exposición constante e intencional a la palabra de Dios. ¿Cuántas horas al día expones tu mente a la palabra de Dios? Ahora compáralo con cuántas horas expones tu mente a las redes sociales, las noticias y los programas de televisión. Lo que domina tu atención, domina tu mente. Y lo que domina tu mente,
determina tu visión espiritual. No puedes alimentar tu mente con basura y esperar cosechar visión celestial. Pablo instruyó a Timoteo en 1 de Timoteo 4, versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Medita y sé diligente. Estas son acciones continuas. No son eventos únicos. Es un estilo de vida de disciplina mental intencional. Una visión espiritual abierta te permite ver más allá de las circunstancias naturales, permitiéndote percibir oportunidades donde otros ven obstáculos. Te permite identificar soluciones divinas que la mente carnal no puede concebir. Cuando tus ojos espirituales están abiertos, ves el mundo desde la perspectiva del cielo, no desde la perspectiva de la tierra. José tuvo visión espiritual. Mientras estaba en prisión, acusado injustamente y aparentemente olvidado, no solo vio barrotes, vio preparación. No solo vio injusticia, vio un proceso divino. Y cuando Faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, José, con su aguda visión espiritual, discernió el plan de Dios para preservar naciones enteras. Vio más allá de lo natural, percibió lo sobrenatural. Pero considera esto: si José hubiera permitido que su mente fuera consumida por la amargura hacia sus hermanos, el resentimiento hacia la esposa de Potifar o la desesperación por ser olvidado en prisión, su visión espiritual se habría nublado. Él eligió purificar su mente de toxinas emocionales. Eligió mantener su corazón alineado con Dios, incluso cuando las circunstancias gritaban que Dios lo había abandonado. Tu mente purificada protege tu visión espiritual. Actúa como un escudo que repele las flechas de fuego del maligno. Efesios 6, versículo 16. Habla del escudo de la fe que apaga todos los dardos de fuego. ¿Y dónde reside la fe? En una mente renovada. Cuando tu mente está fija en Dios, ninguna acusación del enemigo encuentra terreno fértil. Ninguna mentira puede echar raíces. Ninguna duda puede florecer. Isaías 26, versículo 3 promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una mente firme, un propósito firme. Esto no sucede por accidente, sucede por elección deliberada. Tú decides dónde estará firme tu mente. Tú decides dónde morarán tus pensamientos. Y cuando eliges afirmar tu mente en Dios, la paz perfecta se convierte en tu porción. Muchos creyentes viven en constante agitación mental porque nunca han aprendido a afirmar sus mentes. Permiten que cada viento de circunstancia los lleve de un lado a otro. Cada mala noticia los desestabiliza. Cada desafío los derriba. Cada retraso los desanima. ¿Por qué? Porque sus mentes no son firmes. Están flotando a merced de las olas externas. Pero cuando purificas tu mente y te afirmas en Dios, te vuelves inquebrantable. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tu punto de referencia ha cambiado. Ya no estás mirando las olas. Estás mirando a aquel que manda a las olas. Ya no estás midiendo tu vida por las métricas del mundo. Estás midiendo tu vida a través de las promesas de Dios. Pedro caminó sobre las aguas mientras mantenía sus ojos en Jesús. En el momento en que desvió la mirada hacia las olas, comenzó a hundirse. Su mente determinó su experiencia. Cuando su mente estaba enfocada en Cristo, lo imposible se hizo posible. Cuando su mente se fijó en el problema, la fe se desmoronó. Esto también es cierto para ti. El enfoque de tu mente determina la fuerza de tu fe. La purificación mental es diaria. No purificas tu mente una vez y ya está. La purificas diariamente, momento a momento. Cada pensamiento que surge, lo capturas y lo llevas cautivo a Cristo. Examinas si está alineado con la verdad de Dios o si es una mentira disfrazada. Y eliges rechazar la mentira y abrazar la verdad. Hay un precio que pagar por la purificación mental, pero el costo de permanecer contaminado es infinitamente mayor. El precio es morir a los viejos patrones. Es renunciar a pensamientos que has apreciado durante años. Es confrontar recuerdos que preferías enterrar en lugar de procesar.
Es renunciar a los mecanismos de defensa que construiste para protegerte, pero que en realidad te están atrapando. Jesús dijo en Mateo 16, versículo 24, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Negarse a uno mismo comienza en la mente, es decir, no a tus propios pensamientos cuando contradicen los pensamientos de Dios. Es elegir su voluntad por encima de tus deseos carnales. Es crucificar la carne diariamente. Y la carne comienza con los pensamientos carnales. Algo poderoso sucede cuando decides que ya no vivirás como rehén de tus propios pensamientos. Cuando declaras la guerra contra las fortalezas mentales que han gobernado tu vida. Cuando dices, basta, hoy retomo el control. Hoy me someto a Dios y resisto al diablo. Santiago 4, versículo 7. Esto garantiza que cuando resistes al diablo, él huye. Pero la resistencia debe comenzar en la mente. El diablo no tiene autoridad sobre ti más allá de la que le otorgas a través de tus pensamientos. Él planta una sugerencia. Si la aceptas y meditas en ella, se convierte en imaginación. Si continúas alimentando esa imaginación, se transforma en una fortaleza. Y la fortaleza entonces gobierna áreas enteras de tu vida. Pero todo comenzó con un pensamiento que no fue capturado, un pensamiento que no fue rechazado. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las delicias del rey. Tomó esa decisión antes de ser probado. Estableció su posición mentalmente antes de enfrentar la situación físicamente. Y debido a esa decisión previa, cuando llegó la tentación, ya sabía cómo respondería. Su mente estaba firme. Su elección estaba hecha. Necesitas tomar decisiones previas sobre lo que permitirás en tu mente. No esperes a estar en medio de la tentación para decidir si resistir. Decide ahora. Establece límites ahora. Determina ahora qué tipos de pensamientos aceptarás y qué tipos rechazarás de inmediato. Cuando llegue la tentación, y llegará, no necesitarás debatir contigo mismo. Simplemente aplicarás la decisión que ya has tomado. La visión espiritual te permite ver las trampas antes de caer en ellas. Te permite discernir los espíritus antes de que causen daño. Te permite reconocer la falsedad disfrazada de verdad. Proverbios 20, versículo 12, declara: «El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová». Dios te creó con la capacidad de oír y ver espiritualmente, pero esta capacidad necesita ser activada a través de la purificación. Piensa en una ventana sucia. Cuanta más suciedad se acumula, menos luz pasa a través de ella. Eventualmente, la ventana se vuelve tan opaca que no puedes ver a través de ella. Tu mente es como esta ventana. Cada pensamiento impuro, cada recuerdo no perdonado, cada patrón mental tóxico añade otra capa de suciedad. Y cuanta más suciedad se acumula, menos luz divina puede penetrar. Pero la buena noticia es que la ventana se puede limpiar. No importa cuán opaca se haya vuelto. No importa cuántas capas de suciedad se hayan acumulado a lo largo de los años. La sangre de Jesús es el purificador definitivo. Limpia lo que ningún otro agente puede limpiar. Elimina manchas que parecen permanentes. Restaura la transparencia donde había opacidad. Jeremías experimentó esta purificación transformadora. Fue llamado profeta incluso en el vientre. Pero cuando Dios lo comisionó, Jeremías respondió: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño». Su mente estaba llena de limitaciones autoimpuestas. Vio sus debilidades, no el poder de Dios. Pero Dios no aceptó esta narrativa mental. Extendió su mano, tocó la boca de Jeremías y dijo: «He aquí he puesto mis palabras en tu boca». Dios confrontó la fortaleza mental de Jeremías. Reemplazó la autoimagen limitada con la identidad profética. Purificó el pensamiento de insuficiencia e implantó la convicción del llamado. Y Jeremías, con su mente renovada, se convirtió en uno de los profetas más poderosos de Israel, confrontando reyes, confrontando naciones, declarando verdades que cambiaron el curso de la historia.
Lo que Dios hizo por Jeremías, quiere hacerlo por ti. Quiere confrontar las fortalezas mentales que te mantienen pequeño. Quiere desmantelar las narrativas limitantes que has creído sobre ti mismo. Quiere implantar en tu mente una revelación tan poderosa de quién eres en Él que tu vida nunca volverá a ser la misma. Pero esto requiere tu cooperación. Dios no violará tu libre albedrío. No te forzará a la purificación. Él extiende su mano, pero tú debes recibir. Él ofrece la verdad, pero tú debes soltar la mentira. Él presenta una nueva identidad, pero tú debes renunciar a la antigua. Segunda de Corintios 5, versículo 17, declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva creación, pero muchos creyentes viven como criaturas viejas porque sus mentes no han sido renovadas. Tienen una nueva naturaleza espiritual, pero viejos patrones mentales. Y estos viejos patrones les impiden experimentar la plenitud de la nueva creación. Renovar la mente no se trata de reemplazar pensamientos negativos por positivos. Eso es psicología. Renovar la mente significa reemplazar mentiras con la verdad bíblica. Se trata de alinear tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Se trata de pensar sobre ti mismo, sobre Dios, sobre el mundo, de la misma manera que Él piensa. Isaías 55, versículos 8 y 9, revela: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una distancia entre tus pensamientos naturales y los pensamientos de Dios. Y cerrar esa distancia requiere que eleves tus pensamientos, que disciplines tu mente para pensar en niveles celestiales, no terrenales. Cuando tu mente es purificada y elevada, tu visión espiritual se expande. Comienzas a ver posibilidades que antes eran invisibles. Disciernes soluciones que antes estaban ocultas. Percibes la mano de Dios obrando en situaciones que parecían desesperadas. Considera a Elías en el Monte Carmelo. Estaba solo contra 450 profetas de Baal. Hablando naturalmente, estaba en una desventaja abrumadora. Pero Elías no operaba en lo natural. Vio con visión espiritual. Sabía que uno con Dios es mayoría. Discernió que esa batalla no se decidiría por números, sino por el poder divino. Y cuando oró, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Tu visión determina tu valentía. Elías tuvo el coraje de confrontar a esos profetas porque su visión espiritual le mostró la realidad invisible. No solo vio a 450 hombres, vio a Dios Todopoderoso a su lado. Y esa visión le dio una audacia sobrenatural. Una mente purificada es una fortaleza contra el engaño. En estos últimos días, Jesús advirtió que se levantarían muchos falsos profetas y engañarían a muchos. Mateo 24, versículo 24, advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo no serás engañado? A través de una aguda visión espiritual. Y la aguda visión espiritual proviene de una mente purificada por la palabra. Cuando conoces profundamente la voz de Dios, reconoces instantáneamente las voces extrañas. Cuando estás inmerso en la verdad bíblica, detectas inmediatamente las distorsiones doctrinales. Cuando tu mente es gobernada por el Espíritu Santo, disciernes los espíritus que operan disfrazados de luz. Primera de Juan 4, versículo 1, instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus requiere discernimiento. Y el discernimiento es producto de una visión espiritual abierta. No puedes discernir con una mente contaminada. No puedes probar los espíritus cuando tu propia vida espiritual está comprometida por patrones mentales pecaminosos. La purificación no es opcional si deseas navegar con seguridad a través de los desafíos espirituales de estos tiempos.
Hay un hambre creciente de experiencias espirituales, pero no toda experiencia espiritual proviene de Dios. Hay experiencias falsificadas, sensaciones fabricadas, manifestaciones demoníacas disfrazadas del mover del espíritu. Y la única manera de distinguir entre lo genuino y lo falso es a través de una clara visión espiritual, nutrida por una mente purificada y saturada de la palabra. Los de Berea fueron elogiados en Hechos 17, versículo 11, porque examinaban las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era verdad. No aceptaron ciegamente lo que escucharon, incluso cuando provenía de apóstoles. Compararon todo con las Escrituras. Esa es la marca de la madurez espiritual. Esa es la evidencia de una visión espiritual que funciona correctamente. Tu mente purificada funciona como un sistema de filtrado espiritual. No permite que ninguna enseñanza, ninguna profecía, ninguna revelación entre sin pasar la prueba de la palabra. Y cuando algo no se alinea con las Escrituras, lo rechazas de inmediato, sin importar cuán espiritual parezca o cuán conocido sea el presentador. Pablo advirtió en Gálatas 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta es una declaración fuerte. Incluso si un ángel apareciera predicando algo contrario a la verdad establecida, debería ser rechazado. ¿Cómo sabrías que es contrario? A través de un profundo conocimiento de la palabra implantado en una mente purificada. Muchos creyentes son engañados porque no conocen las Escrituras. Viven por experiencias en lugar de la verdad. Buscan sensaciones en lugar de santidad. Desean manifestaciones en lugar de una transformación genuina. Y este enfoque los hace vulnerables a todo tipo de engaño. Jesús en Getsemaní nos da un modelo poderoso de una mente sometida a la voluntad de Dios. Estaba enfrentando la mayor presión emocional y mental que cualquier ser humano haya enfrentado jamás. Sudó gotas de sangre bajo el peso de esa angustia. Pero oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso bajo una presión extrema, purificó su mente humana alineándola completamente con la voluntad del Padre. Tú enfrentas presiones, quizás no tan intensas como las de Jesús en Getsemaní, pero presiones reales, presiones financieras, relacionales, de salud, ministeriales. Y bajo estas presiones, tu mente puede nublarse, tus pensamientos pueden volverse caóticos, tus emociones pueden dominar tu razón. Es precisamente en estos momentos que necesitas hacer lo que hizo Jesús. Necesitas llevar tus pensamientos cautivos. Necesitas someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Necesitas purificar tu mente rechazando pensamientos de desesperación, duda y derrota. Y necesitas llenar ese espacio con verdades bíblicas sobre quién es Dios y lo que ha prometido. Hebreos 4, versículo 12, revela: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no solo informa, transforma, penetra en las capas más profundas de tu ser y realiza una cirugía espiritual, separando lo que es de Dios de lo que es carnal, lo que es verdad de lo que es falsedad. Cuando meditas en la palabra, estás permitiendo que haga este trabajo de separación. Estás presentando tu mente para una cirugía divina. Y esta cirugía duele. Confrontar patrones mentales que has llevado durante décadas no es cómodo. Renunciar a pensamientos que se han convertido en parte de tu identidad es doloroso. Pero el dolor de la cirugía es temporal. La sanidad que produce es eterna. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cometió pecados graves: adulterio, asesinato y engaño. Porque mantuvo su corazón alineado con Dios a pesar de estas fallas, purificó su mente a través de un arrepentimiento genuino. El Salmo 51 es un registro de esta purificación. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. David no negó su pecado, no lo minimizó, no lo justificó.
Lo confesó abiertamente y pidió purificación. Y Dios, que ve el corazón, restauró a David. No porque David fuera perfecto, sino porque mantuvo una mente abierta a la corrección divina. No endureció su corazón. No construyó fortalezas de justificación. Mantuvo su mente maleable en las manos de Dios. Tu mente necesita permanecer maleable. No puede endurecerse por el orgullo, la rebelión o la terquedad. Proverbios 28, versículo 14, advierte: Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Temer a Dios es mantener una reverencia constante. Es reconocer que no lo sabes todo. Es permanecer humilde ante la corrección divina. Es mantener tu mente abierta para ser continuamente moldeada por la verdad. La visión espiritual no es estática. Crece a medida que tú creces. Se profundiza a medida que profundizas tu relación con Dios. Pablo oró en Efesios 1, versículos 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nota que Pablo oró para que los ojos del corazón fueran iluminados. No los ojos físicos, sino los ojos del corazón, los ojos espirituales. Y esta iluminación tiene un propósito específico, para que conozcas tu esperanza, tu herencia, el poder disponible para ti. Cuando tu visión espiritual se abre, no solo crees estas verdades teóricamente, las conoces por experiencia, las ves operando en tu vida. Muchos creyentes tienen conocimiento teológico sin revelación espiritual. Conocen doctrinas, pero no conocen a Dios íntimamente. Estudiaron la Biblia, pero nunca permitieron que la Biblia los estudiara a ellos. Hay una diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. Y esta diferencia se revela a través de la visión espiritual. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, no estaba pidiendo información, estaba pidiendo revelación. Ya había experimentado milagros, ya había visto el poder de Dios, pero quería más. Quería ver la naturaleza misma de Dios. Y Dios respondió permitiendo que su bondad pasara delante de Moisés. Puede que hayas visto el poder de Dios en acción. Puede que hayas experimentado oraciones contestadas. Pero hay niveles más profundos de revelación, una mayor intimidad con lo divino, más fácilmente disponibles. Y todo esto se vuelve accesible cuando purificas tu mente y abres tu visión espiritual. El proceso de purificación mental no ocurre en aislamiento. Ocurre en comunión con Dios. Ocurre a través del tiempo deliberado que pasas en su presencia. Ocurre cuando apagas el ruido del mundo y sintonizas la frecuencia del cielo. El Salmo 46, versículo 10, instruye: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el silencio, en la quietud, conoces a Dios de maneras que el ruido nunca permitirá. Nuestra generación ha perdido el arte del silencio. Estamos constantemente bombardeados con información, entretenimiento, notificaciones, demandas. Y en este ruido constante, la voz suave y apacible de Dios se ahoga. No porque Él no esté hablando, sino porque no estamos escuchando. Nuestras mentes están tan saturadas de ruido que no hay espacio para la palabra silenciosa del Espíritu. Elías encontró a Dios no en el terremoto, no en el fuego, no en el viento fuerte. Encontró a Dios en el susurro. Pero imagina si Elías hubiera estado usando auriculares, escuchando música. Imagina si hubiera estado revisando mensajes en su teléfono celular. Se habría perdido por completo la voz de Dios. El susurro exige atención, exige quietud, exige una mente purificada de distracciones. Necesitas crear momentos de silencio deliberado en tu vida. Momentos en los que tu teléfono está apagado, donde la televisión no está encendida, donde no hay música de fondo, solo tú y Dios. Y en esos momentos permites que el Espíritu Santo haga la obra profunda de purificación mental que no puede ocurrir en el ruido. Jesús se retiraba regularmente de las multitudes a lugares solitarios para orar. Lucas 5, versículo 16, registra: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba: Si Jesús, el Hijo de Dios,
necesitaba estos momentos de soledad, ¿cuánto más nosotros? Si él priorizaba el tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más necesitamos hacer lo mismo? En la presencia de Dios, las cosas que parecían importantes pierden su poder. Las preocupaciones que dominaban tu mente se ponen en perspectiva. Los miedos que te paralizaban son confrontados por la verdad de quién es Dios. La presencia de Dios es el ambiente más purificador que existe. Es donde las mentiras son expuestas, donde la verdad es revelada, donde tu mente es renovada. Pero necesitas permanecer el tiempo suficiente en su presencia. Las visitas rápidas no producen una transformación profunda. No puedes orar 30 segundos antes de dormir y esperar una renovación mental completa. Necesitas habitar en la presencia de Dios. Necesitas marinarte en ella. Necesitas permitir que penetre cada capa de tu mente. El Salmo 27, versículo 4, expresa el deseo de David. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Habitar, no visitar. Habitar implica residencia permanente, implica hacer de ese lugar tu hogar. Y cuando haces de la presencia de Dios tu hogar mental, cuando tus pensamientos habitan constantemente allí, la purificación se convierte en un estilo de vida, no en un evento ocasional. La visión espiritual abierta revela no solo lo que Dios está haciendo, sino lo que el enemigo está tratando de hacer. Comienzas a discernir estrategias demoníacas antes de que se materialicen. Percibes trampas antes de caer en ellas. Identificas engaños antes de ser engañado. Segunda de Corintios 2, versículo 11, explica la importancia de esto. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo era consciente de las estrategias de Satanás. No era ignorante, y esta conciencia lo mantenía alerta, preparado, protegido. Tú también necesitas esta conciencia. Necesitas una visión espiritual que perciba cuándo el enemigo está trabajando, incluso cuando está disfrazado. El enemigo no aparece con cuernos y un tridente. Viene como un ángel de luz. Cita las Escrituras. Usa a personas religiosas. Opera dentro de las iglesias. Y si tu visión espiritual está oscurecida por una mente impura, serás engañado. Aceptarás la falsedad como verdad. Seguirás a líderes que te alejarán de Dios. Pero cuando tu mente está purificada y tu visión espiritual está abierta, ves más allá de las apariencias. Percibes cuando algo no está alineado con el carácter de Dios, incluso si parece espiritual. Disciernes cuando una enseñanza se desvía sutilmente de la verdad bíblica, incluso si se presenta con elocuencia. Jesús reprendió a los fariseos por su ceguera espiritual. Conocían las Escrituras de memoria, pero no reconocieron al Mesías cuando estuvo ante ellos. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban tan llenas de tradiciones, orgullo y prejuicios que no había lugar para la revelación divina. Vieron con ojos físicos, pero estaban espiritualmente ciegos. Mateo 15, versículo 14, registra las palabras de Jesús. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La ceguera espiritual es peligrosa, no solo para ti, sino para aquellos a quienes influyes. Si eres ciego, llevarás a otros al precipicio. Pero si tu visión espiritual es clara, puedes guiar a otros hacia la luz. Tu responsabilidad no es solo sobre tu propia vida espiritual. Influyes en otros. Tu familia te está observando. Tus colegas ven cómo reaccionas bajo presión. Tus hijos aprenden más de tus acciones que de tus palabras. Y si tu mente no está purificada, si tu visión espiritual está comprometida, transmitirás ceguera en lugar de luz. Pero cuando inviertes en la purificación mental, cuando priorizas la renovación de la mente, cuando buscas una visión espiritual clara, te conviertes en un faro, te conviertes en un guía, te conviertes en alguien a través de quien otros pueden ver a Dios obrando. Tu vida se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de una mente renovada. Nehemías tuvo una visión espiritual para reconstruir los muros de Jerusalén. Todos a su alrededor veían ruinas, veían imposibilidad, veían obstáculos insuperables. Pero Nehemías
vio restauración. Vio más allá de las circunstancias presentes hacia el futuro que Dios había planeado. Y esta visión le permitió movilizar a otros, superar la oposición y completar la obra en 52 días. Tu visión espiritual determina lo que construyes. Si ves limitaciones, construirás en pequeño. Si ves imposibilidades, ni siquiera lo intentarás. Pero si ves con los ojos de Dios, si tu mente está purificada y alineada con su perspectiva, verás posibilidades que otros consideran una locura y tendrás el coraje de perseguirlas. La fe actúa en base a la visión. Hebreos 11, versículo 1, la define así. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No puedes estar seguro de lo que no puedes ver espiritualmente. No puedes tener convicción sobre realidades invisibles si tus ojos espirituales están cerrados. La fe no es ciega. La fe ve lo invisible, pero solo ve cuando la visión espiritual está abierta. Abraham vio la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés vio al invisible. Los profetas vieron más allá de sus generaciones. Y tú también puedes ver. Puedes tener una visión espiritual tan clara que percibas la mano de Dios en acción, donde otros solo ven coincidencia. Puedes discernir el propósito divino en situaciones que otros consideran accidentales. Hemos llegado al clímax de esta verdad transformadora. La purificación de la mente no es un fin en sí misma. Es el camino hacia una profunda intimidad con Dios. Es la puerta de entrada a la vida abundante. Es la llave que desbloquea dimensiones espirituales que han permanecido cerradas durante años de contaminación mental. Cuando purificas tu mente, no solo estás mejorando tus pensamientos, estás preparando el terreno para la morada divina. Estás creando un espacio donde el Espíritu Santo puede obrar sin resistencia. Estás eliminando obstáculos que han bloqueado el flujo de la gracia, el poder y la revelación divina en tu vida. Juan 14, versículo 23, registra la promesa de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Un lugar de morada, una residencia permanente. El Padre y el Hijo desean habitar en ti, pero no pueden habitar plenamente donde hay impureza mental no confrontada, donde hay patrones de pensamiento que contradicen su naturaleza. La purificación crea el ambiente para la manifestación divina. Crea el suelo donde los milagros germinan. Crea la atmósfera donde lo sobrenatural se vuelve natural. ¿Quieres ver a Dios actuar poderosamente en tu vida? Purifica tu mente. ¿Quieres experimentar la plenitud de lo que Él ha prometido? Abre tu visión espiritual a través de la limpieza interior. Hoy es el día del rompimiento. Hoy es el día de la liberación. Hoy es el día en que declaras la guerra contra toda fortaleza mental que ha limitado tu avance espiritual. No puedes cambiar tu pasado, pero puedes purificar tu mente de las toxinas que depositó. No puedes controlar lo que otros te han hecho, pero puedes controlar lo que haces con esos pensamientos ahora. Hoy, toda cadena de pensamientos obsesivos que ha robado tu paz se rompe. Hoy, las fortalezas de ansiedad que han gobernado tus decisiones son desmanteladas. Hoy, los altares de amargura que han envenenado tus relaciones son derribados. Hoy, los velos de incredulidad que han oscurecido tu visión espiritual son removidos. Eres un hijo de Dios. Fuiste comprado por un precio. La sangre de Jesús te purifica por completo, no parcialmente, no gradualmente, aunque la aplicación es progresiva, sino por completo. Cada mancha, cada contaminación, cada impureza, el poder purificador de la sangre de Cristo es suficiente para limpiar la mente más contaminada, restaurar la visión más oscurecida, renovar el espíritu más quebrantado. Fuiste llamado a vivir en libertad, no en cautiverio mental. Gálatas 5, versículo 1, proclama: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los pensamientos que te aprisionan son yugos de esclavitud. Los patrones mentales que te limitan son corrientes. Y Cristo ya pagó el precio por tu completa liberación. Fuiste creado a imagen de Dios. Esta imagen incluye la capacidad de pensar sus pensamientos,
de ver con sus ojos, de percibir con su sabiduría. Pero esta capacidad fue distorsionada por la caída, comprometida por el pecado y oscurecida por generaciones de rebelión. Sin embargo, en Cristo la imagen está siendo restaurada, la capacidad está siendo renovada, la visión está siendo abierta. Segunda de Corintios 3, versículo 18, declara esta gloriosa verdad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación ocurre mientras contemplas. El cambio ocurre mientras mantienes tus ojos fijos en Él. Y cuanto más contemplas, más te transformas en la imagen de aquello que contemplas. Este es el viaje. Purificación continua, renovación constante, transformación progresiva. No es un evento único, es un proceso de toda la vida. Pero cada día que eliges purificar tu mente, cada momento que decides capturar pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo, cada vez que reemplazas mentiras con la verdad bíblica, estás avanzando en el viaje. Y con cada avance, su visión espiritual se abre aún más. Comienzas a ver cosas que antes eran invisibles. Disciernes movimientos divinos que antes pasaban desapercibidos. Descubres oportunidades que antes ignorabas. Reconoces la voz de Dios con una claridad creciente. Hoy se te dan ojos para ver y oídos para oír. Hoy recibes una mente renovada y un espíritu fortalecido. Hoy recibes un discernimiento agudo y una sabiduría celestial. No porque seas especial, sino porque Dios es fiel. No porque lo merezcas, sino porque Cristo pagó el precio. No porque hayas alcanzado la perfección, sino porque te has rendido al proceso de purificación. Isaías 41, versículo 10. La verdad sobre tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está contigo en este viaje. No te ha abandonado. No se ha rendido contigo. Él está comprometido con su completa transformación. Filipenses 1, versículo 6, confirma. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra ha comenzado, continúa y será completada. Puedes confiar en este proceso. Puedes descansar en esta certeza. Puedes caminar con confianza, sabiendo que el mismo Dios que inició la purificación la llevará a su finalización. Ahora es el momento de la acción. El conocimiento sin aplicación es estéril. La revelación sin obediencia es condenación. Has escuchado la verdad. Has entendido el camino. Has visto la urgencia de la purificación mental y la promesa de una visión espiritual abierta. Pero nada cambiará hasta que te levantes y camines. Levántate y camina en lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. No eres un prisionero de tus pensamientos. No eres una víctima de tus patrones mentales. No estás condenado a vivir con una visión espiritual oscurecida. Cristo te ha hecho libre. El Espíritu te empodera. La palabra te transforma. Toma posesión de la mente renovada, que es tu herencia en Cristo. Abraza la visión espiritual que Dios quiere abrir. Niégate a vivir otro día en la ceguera espiritual causada por la contaminación mental. Tu generación necesita personas que vean con claridad. Tu familia necesita a alguien que discierna correctamente. Tu destino exige que operes con visión celestial, no con visión terrenal. Este es tu momento. Esta es tu hora. Este es el día que el Señor ha hecho específicamente para tu liberación mental y la apertura de la visión espiritual. No lo dejes pasar. No pospongas para mañana lo que Dios está ofreciendo hoy. No permitas que se desperdicie otro día, viviendo por debajo de lo que Él ha planeado para ti. Cuando purificas tu mente, Dios abre tu visión espiritual. Y cuando tu visión espiritual se abre, entras en dimensiones de fe, poder y propósito que transformarán no solo tu vida, sino las vidas de todos los que te rodean. Te convertirás en un portador de luz en medio de la oscuridad. Te convertirás en una voz de verdad en medio de la confusión. Te convertirás en una demostración viviente del poder transformador de una mente renovada, guiada por una clara visión espiritual.
Levántate ahora, camina en esta verdad, vive en esta realidad y observa cómo Dios mueve montañas, abre puertas y manifiesta milagros a través de una vida comprometida con la pureza mental y la visión espiritual abierta. Este es tu tiempo. Esta es tu promesa.